Entonces, lo que vamos a hacer el día de hoy es retomar lo que empezamos a ver en la última clase. Bueno, ustedes, como ya se dieron cuenta, el día viernes no tuvimos clases porque se hicieron otras actividades vinculadas a lo que tiene que ver con ver algunas películas, las actividades socioemocionales, ¿ya? Entonces, la clase del día viernes se trasladó para el día de hoy. Entonces, muy importante tener siempre en consideración lo que estábamos viendo. Ahí está, los micrófonos, ya. Entonces, tener una consideración de lo que estábamos viendo, y eso tiene que ver que empezamos a analizar, empezamos a estudiar o a reestudiar, porque no es primera vez que ustedes lo tienen que estudiar, lo que tiene que ver relacionado con el género narrativo. Bien, las dos últimas clases dimos algunas características, lo definimos, dijimos de qué se trataba, ¿ya? Porque en el fondo también lo que el mismo nombre lo dice, ¿ya? Y en la clase anterior estuvimos viendo tres elementos fundamentales que tienen que ver con la noción de los personajes, y ahí nosotros hablábamos de los personajes principales, secundarios y los terciarios, hablábamos de los personajes dinámicos, de los personajes estáticos, y también hablamos sobre la noción de las acciones, acontecimientos, entendiendo de que estas acciones, acontecimientos permiten, ¿cierto?, que la historia avance. Y si no me equivoco también revisamos también el concepto, la nominalización de espacio, entendiendo que el espacio no es solamente en donde se lleva a cabo la historia, sino también que el espacio también se relaciona con el efecto, ¿cierto?, ojo con los micrófonos, se relaciona con el efecto que produce, por ejemplo, y entonces ahí hablábamos de un espacio físico, hablábamos de un espacio psicológico, y también hablábamos de un espacio sociocultural, no me acuerdo exactamente si lo dijimos con ese nombre. Eso fue entonces lo que estuvimos revisando en la última clase. Entonces hoy día vamos a avanzar simplemente con eso. Entonces vamos a caracterizar el género narrativo, retroalimentando los conceptos revisados en la guía de autoaprendizaje número 9. No se olvide que en la guía de autoaprendizaje número 9 está todo anotado y en el fondo sirve como apoyo para las clases que nosotros estamos llevando a cabo. Y es muy importante porque, Profe, dígame, me voy a pasar al computador. bueno, no hay problema, ¿ya? Y no se olvide, esto es muy importante, todos los temas que nosotros estamos hablando, porque van a constituir la base fundamental para la guía de autoaprendizaje, perdón, para la guía evaluada número 10, que vamos a empezar a realizar prontamente. De ahí voy a explicar en qué consiste, cómo lo vamos a desarrollar, etc. Lo que vamos a ver el día de hoy, de forma particular, tiene que ver con la noción de los conceptos de tiempo narrativo, ¿bien? Entonces, vamos a iniciar la clase viendo esos dos videos que tenemos ahí, esos dos links. Entonces, voy a compartir con ustedes mi navegador, mi Chrome, ¿ya? Acá está, ¿ya? Entonces, vamos a ver dos videitos, ¿bien? Vamos a partir con este, ¿ya? Donde el título se llama, viene de Soy Leyenda, ¿bien? Entonces, creo que pongamos atención, y en qué quiero que pongamos atención de forma particular, en qué es lo que ocurre, cómo es contada la historia, ya, y qué aspecto tal vez nos podría llamar la atención en términos, en cómo la historia es contada, ¿bien? Así que voy a reproducir el video a partir de este minuto, voy a chequear de que esté compartiendo el sonido, ¿bien? Así que voy a reproducir ahora y ya. Robert, ¿qué pasa? Te he estado llamando al móvil, me salta el contestador. No están operativos. Papá, ¿dónde vamos? No me acostumbro a las nuevas normas. Os vais con la tía Sara Cielo. Mamá, no. ¿Por qué? Cariño, ponte el cinturón. Quedan 30 minutos, coronel. Recibido. ¿30 minutos para qué? Van a coordenar la isla. ¿Acordonar la isla? ¿Esta isla? Pero yo no quiero irme con la tía ¿Has traído Sara. todo el dinero? Sí. ¿Cuánto? $600. ¿Por qué has dicho os vais? No es suficiente. Robert, has dicho os vais, no nos De acuerdo, vamos. cuando lleguéis te vas a un cajero y sacas todo lo que puedas. Si no es verano Cogéis el ni coche nada. de Sara y os vais hacia el norte. Nos veremos en la granja. Llevad comida para 2 semanas. Por Dios, Robert, ¿se ha propagado?
¿Se transmite por el aire? Pero si solo vamos a casa de la tía Sara en verano. Quizá. Dios mío. Es Navidad. ¿Y mis regalos qué? Lo estará anunciando. No se equivoquen, queridos Os compatriotas. habéis dejado mis regalos en el armario. Cállate, Mar. Representa una amenaza no solo para nuestro país, sino para todo el Mamá, planeta. mira, una mariposa. Marley, calla ya. Y con gran tristeza, pero con una determinación aún mayor, he firmado esta noche una orden para declarar en cuarentena la ciudad de Nueva York. Que Dios nos bendiga. Ha sido... No todo está perdido. Si encontramos algo en una semana o dos, podemos frenar la propagación. Todavía puedo arreglarlo. Por favor. Puedes hacer lo mismo desde fuera de la ciudad. Esto es zona cero. Tengo que estar aquí. Ya hemos hablado de esto. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estoy haciendo? No voy a permitir que esto ocurra. ¿Permitir? Esto no depende de ti. Tú no puedes controlar esto. Hola. ¿Qué tal has dormido? Cuidado. Venga, sabes que no puedes. Ahora vuelvo. Bien, ese es el primer video que vamos a ver. Después vamos a hacer algunos comentarios. Ahora quiero que veamos este segundo. Bien. Vamos. I'm coming up only to hold you under, and coming up only to show you wrong. Really too late to call, so we wait for morning to wake you. It's all we got. But to know me as hardly golden is to know me all wrong they were. And every occasion I'll be ready for the funeral. Charlie, ¿qué ocurre? Tienes que decírmelo. Le han encontrado. Terminó.
Bien, chiquillos, estos eran los videos, no era tal vez la gran cosa. ¿Qué nos llama la atención? Entonces, en base a lo que estábamos viendo, que tratemos de comentar la pregunta que estoy mostrando a continuación en la diapositiva, que dice lo siguiente: ¿qué de especial tiene la historia de los videos vistos? Por ejemplo, ¿qué nos llama la atención en términos de cómo es contada la historia en ambos videos? ¿Ya? Porque no, la historia, o sea, perdón, en cómo se desarrolla la historia, en cómo es contada, en cómo es relatada, no es una técnica narrativa usual o común, sino que como ustedes se pudieron haber percatado, ¿ya? Más o menos, existen ciertos quiebres. Entonces, eso, cuando yo hablo de que existen ciertos quiebres, tiene algo de especial la historia en cómo son mostrados los videos vistos. ¿Qué podemos comentar? Dejo ahí, cedo la palabra a ustedes, sobre qué podríamos comentar en cómo las historias son contadas. Voy a abrir el chat, por si aparece algún comentario en el canal del chat. No, si no importa, si el micrófono no funciona, no importa. ¿Ya? Así que no se preocupe. Bien, acá tengo otro comentario. Acá tengo otro comentario que dice: cuenta un poco de la historia como un resumen. ¿Ya? Puede ser. ¿Ya? Tiene que ver con eso. Bien, ¿qué otro comentario adicional, cierto, al que me está llegando, al que me llegó recién, sobre cómo las historias son contadas? ¿Qué nos llama la atención? Por ejemplo, en el caso del primer video que estábamos viendo de Soy Leyenda, ¿qué nos llama la atención con respecto a ese video? ¿Sí? ¿Qué ocurre ahí? ¿Sí? ¿Qué ocurre al principio? ¿Qué ocurre al final del video que acabamos de ver? ¿Sí? ¿Hay algo ahí? ¿Qué ocurre al principio? Después, ¿qué es lo que ocurre al final? ¿Y por qué ocurre? ¿Sí? ¿Qué ocurre, por ejemplo, también en el segundo video, cuando estaban todos desmayados, cuando estaban todos en el suelo? ¿Qué es lo que veían ellos? ¿Sí? Cada una de las personas o el grupo de personas que estaban desmayadas. Porque ahí ocurre algo que llama la atención, tanto en el primer como en el segundo video, en la forma en cómo se están contando la historia. Ahí, voy a esperar ahí un par de minutitos. Yo sé que algo va a salir. ¿Qué ocurre en el primer video? ¿Qué pasa al principio? En el de Soy Leyenda. Y después, ¿qué es lo que ocurre al final? Hay algo ahí que a lo mejor no se percataron. ¿Qué es lo que ocurre al final del video de Soy Leyenda? ¿Sí? ¿Qué es lo que ocurre al final? ¿Cierto? El personaje estaba solo, ¿cierto? Lo voy a volver a reproducir, lo voy a volver a mostrar para que fíjense bien lo que ocurre. Solamente vamos a volver a ver el primero, ¿ya? Pero fíjense bien lo que ocurre al principio, lo que ocurre al final, ¿bien? A ver, aquí me llegó justo un comentario. Vamos a ver. Vamos a ver. Que el hombre estaba con su familia, pero después estaba con su perro. Bien. Vamos a tomar en cuenta ese detalle, que es muy importante, y voy a volver a reproducir el video. Bien. Y fíjense en ese detalle, justamente la compañera me estaba dando a conocer que decía que el hombre estaba con su familia, pero después estaba con su perro. Bien. Tomando en cuenta ese detalle, quiero que vamos a ver el video y nos demos cuenta en el fondo qué es lo que ocurre. Bien. Antes que lo diga yo, la idea es que ustedes en conjunto lo puedan descubrir. Si no, lo voy a decir yo. Voy a volver a reproducir el video, así que atención. Robert, ¿qué pasa? Te he estado llamando al móvil, me salta el contestador. No están operativos. Papá, ¿dónde va? Fíjense que el perro, que él mismo, está chico. Al final del video estaba grande. Fíjense bien esos detalles. No me acostumbro a las nuevas normas. Os vais con la tía Sara Cielo. Mamá, no. ¿Por qué? Cariño, ponte el cinturón. Quedan 30 minutos, coronel. Recibido. ¿30 minutos para qué? Van a coordenar la isla. ¿Acordonar la isla? ¿Esta isla?
Pero yo no quiero irme con la tía ¿Has traído Sara. todo el dinero? Sí. ¿Cuánto? $600. ¿Por qué has dicho os vais? No es suficiente. Robert, has dicho os vais, no nos De acuerdo, vamos. cuando lleguéis te vas a un cajero y sacas todo lo que puedas. Si no es verano Cogéis el ni coche nada. de Sara y os vais hacia el norte. Nos veremos en la granja. Llevad comida para 2 semanas. Por Dios, Robert, ¿se ha propagado? ¿Se transmite por el aire? Pero si solo vamos a casa de la tía Sara en verano. Quizá. Dios mío. Es Navidad. ¿Y mis regalos qué? Lo estará anunciando. No se equivoquen, queridos Os compatriotas. habéis dejado mis regalos en el armario. Cállate, Mar. Representa una amenaza no solo para nuestro país, sino para todo el Mamá, planeta. mira, una mariposa. Marley, calla ya. Y con gran tristeza, pero con una determinación aún mayor, he firmado esta noche una orden para declarar en cuarentena la ciudad Fíjense el perro, está chiquitito. de Nueva York. Que Dios nos bendiga. Ha sido... No todo está perdido. Si encontramos algo en una semana o 2, podemos frenar la propagación. Todavía puedo arreglarlo. Por favor. Puedes hacer lo mismo desde fuera de la ciudad. Esto es zona cero. Tengo que estar aquí. Ya hemos hablado de esto. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estoy haciendo? No voy a permitir que esto ocurra. ¿Permitir? Esto no depende de ti. Tú no puedes controlar esto. Fíjense ahora, el perro, él se encuentra solo, eso teniendo en consideración con lo último que ocurrió, ¿ya? El perro está grande ahora. Hola. ¿Qué tal has dormido? Lo que nos debe llamar la atención, chiquillos, es lo siguiente. ¿Por qué está con el perro? Porque en un principio de la historia, ¿cierto? Iba en el auto, iba con el perro, ya su esposa y el hijo, me imagino que debe ser. Espera un poquitito. ¿Ya? Espérate un poquitito, que no puedo compartir la pantalla. Al principio del video, chiquillos, va con el perro, el hijo, ¿ya? Pero después está al final, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo ahí? Que en el fondo, en la escena, cuando él iba en el auto, cuando la esposa, el hijo y el perro estaba soñándolo, o lo estaba recordando. No lo estaba soñando, perdón, disculpe, no lo estaban soñando, lo estaba recordando. Entonces, ¿qué es lo que estaba recordando? Estaba recordando, valga la redundancia, cuando él iba en el auto con su esposa, con su hijo y con el perro que en ese tiempo era cachorro. Entonces ahí hay un recuerdo. Es decir, la historia está siendo contada, al igual que en el otro video, con rupturas, es decir, desde un presente, ¿cierto? Me voy a un pasado, ¿ya? Entonces, la primera parte del video es parte de la película, pero netamente es un mero recuerdo. Vuelvo a repetir, vuelvo a insistir en la idea en que ahí hay simplemente un recuerdo. Está recordando a su hijo, está recordando a su esposa, es probable, porque me da la impresión, de acuerdo a los indicios del video, yo no he visto la película completa, pero me da la impresión que ellos mueren, ¿ya? Ellos mueren, y por lo tanto él queda solo. Entonces, en su soledad, solamente excepto con su perro, ¿ya? O al menos que la mamá y el hijo se hayan ido a otro país, se hayan ido a otro lado, ¿ya? Pero todo lo que ocurre, ¿cierto? Al principio del video es un recuerdo. Bien, al igual, ¿cierto? Por ejemplo, en el segundo video que nosotros acabamos de ver, que vimos, perdón, hace un rato atrás, que era 2 minutos y 50 y tantos segundos, la gente se estaba proyectando en un futuro. Entonces, como ustedes pueden recordar, el segundo video que nosotros vimos, toda la gente estaba tirada en el suelo, pero no estaba tirada en el suelo haciendo nada,
sino que al contrario estaban proyectándose en un futuro. Por ejemplo, en una de los personajes que era niña, se veía adulta, eh, una niña rubia, ¿cierto? Ella se veía después una persona adulta. ¿Y eso qué significa, de otra manera? Significa que dentro del género narrativo, y aquí voy a empezar a ver el concepto del contenido, hay algo que se llama tiempo narrativo, ¿bien? Entonces, ¿eso qué quiere decir? Cuando yo hablo del tiempo narrativo, y como muy bien dice el primer punto de la diapositiva, entonces dice relación cuándo se desarrolla la historia y cuánto dura, ¿ya? Ahora, eh, eso lo tenemos que vincular con el segundo punto que yo estoy mostrando en la diapositiva, que quiere decir que muchas veces las historias va a seguir el orden inicio, desarrollo y cierre. ¿Esto qué quiere decir? Que la historia, hay un inicio, donde se dan a conocer los personajes, en donde cierto, también va a haber un desarrollo, en donde van a ocurrir ciertos acontecimientos, se va a presentar un conflicto, por ejemplo, y un cierre que tiene que ver un poco con el desarrollo del conflicto, el nuevo orden, ¿cierto? Que ocurre a partir del conflicto. Es decir, muchas veces las historias, ya en los cuentos, por ejemplo, en las novelas, en los microcuentos, incluso las películas, ya pueden seguir ese orden. Hay un inicio, hay un desarrollo y hay un cierre. Sin embargo, chiquillos, no siempre es así, ¿ya? No siempre las historias se cuentan con ese orden de inicio, desarrollo y cierre, porque, como muy bien dice el tercer punto de la diapositiva, en otras ocasiones suceden saltos temporales. ¿Qué quiere decir el profesor cuando en las historias suceden saltos temporales? Por ejemplo, ¿ya? Que un presente vamos a un pasado, ¿ya? O de un presente vamos a un futuro. Entonces, si tenemos en consideración el primer video que nosotros acabamos de ver sobre Soy Leyenda, a ver, tengo algo en el chat. No se preocupe, nunca es tarde para saludar, ¿ya? ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que ocurre en el primer video que nosotros acabamos de ver? En Soy Leyenda, por ejemplo, el presente de la historia es cuando él estaba acostado, ¿ya? Con su perro, ¿ya? ¿Y qué es lo que ocurre cuando él está acostado con su perro? ¿Ya? Hay un salto, ¿cierto?, hacia el pasado, y que tiene que ver entonces cuando empieza a recordar, ¿cierto?, el último minuto, eventualmente, cuando él estaba con su esposa, con su hijo. Y ahí nosotros podemos ver que está recordando un pasado, porque en el presente, ¿cierto?, el perro era grande, ¿ya? Pero en el pasado, evidentemente, ¿cierto?, por temas lógicos, el perro es chiquitito, ¿ya? Es un cachorro. ¿Ya? Y eso tiene que ver con el tiempo narrativo. Lo que quiere decir que las historias no siempre se van a desarrollar con ese orden, un inicio, un desarrollo y un cierre, sino que en muchas ocasiones también van a suceder saltos temporales, que por ejemplo, vuelvo a repetir, que de un presente vamos hacia un pasado, o de un presente vamos hacia un futuro. Entonces, por ejemplo, si yo quiero dar un ejemplo de una historia que va a seguir ese orden, que de un presente voy a un pasado, puedo dar el siguiente ejemplo. Hoy día en la mañana, ¿no? Por ejemplo, estando haciendo clases, me pongo a recordar lo que hice, por ejemplo, a las 8 de la mañana, ¿ya? Entonces, ya son las 10:20, entonces ese es nuestro presente. Entonces, supongamos que el profesor quiere contar una historia, parte del presente, entonces, hoy día lunes 20 de julio, a las 10:20, ya estaba haciendo clases cuando de pronto me recordé lo que hice a las 8 de la mañana. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? De ese presente narrativo que yo estoy contando ahora, me estoy yendo hacia el pasado, ¿ya? Y eso tiene que ver con un salto temporal, que del presente yo me voy al pasado. Si quisiera hacerlo de manera contraria, es decir, del presente irme hacia el futuro, yo podría decir, hoy, lunes 20 de julio, a las 10:20, yo estaba haciendo clase, cuando de pronto me recordé que a las 2 de la tarde tengo la última clase, ¿ya? Y a las 2 de la tarde tengo la última clase con el segundo medio B, y vamos a tratar el tema sobre el exilio, la migración,
ya vinculado con las lecturas que tienen que ver con, no sé, con gobiernos fascistas, con gobiernos totalitarios que de alguna manera han asesinado gente, ¿ya? Lo que yo acabo de hacer, en el fondo, es ponerme a recordar, ¿cierto? Lo que tengo que hacer más adelante o lo que a mí me va a ocurrir más adelante. Y eso tiene que ver, ¿cierto?, con saltos temporales, es decir, de un presente, vuelvo a repetir, me voy hacia un pasado, ¿ya? O desde un presente me voy a un futuro. ¿Se entiende un poco el concepto? Y lo mismo ocurre, por ejemplo, en las películas. Me imagino que todos hemos visto, por lo menos alguna vez, la película del Terminator 2, ¿cierto? ¿Quién no la ha visto o quién la vio? ¿Quién ha visto la película Terminator 2? ¿Alguien que la haya visto? Aquí me llegó un comentario. A ver, dice, por ejemplo, aquí la compañera dice que la vio. Entonces, ¿qué es lo que ocurre en Terminator 2? Hay una parte en que Sarah Connor ya se queda dormida, ya cuando están en, ella se queda dormida, ya, y luego ella se proyecta en un futuro, ya, entonces ella en ese futuro se proyecta al fin del mundo, o sea, es decir, la ciudad se destruye, ya, porque las máquinas, ¿cierto? Los Terminator toman el control, entonces ella dormida proyecta un futuro que es destructivo, ¿sí? En donde la ciudad empieza a ser destruida, la humanidad empieza a ser exterminada, ¿ya? Y ahí que lo que tenemos, que de un determinado presente, ¿cierto? Un presente determinado, lamentablemente no tengo la escena descargada, ¿ya? Pero en un presente determinado, ¿qué es lo que ocurre? Ella, como personaje, se queda dormida y empieza a ver el futuro, ¿ya? Y eso tiene que ver también con un salto temporal que de un determinado presente, yo estoy viendo un futuro, y en este caso el futuro es el exterminio de la humanidad. Si nosotros, por ejemplo, vemos esta otra imagen que yo estoy mostrando en pantalla, ¿ya? Ahí dice un ochentazo, ¿ya? ¿A qué se puede referir? Dice sábado 19 de octubre, ¿ya? Ochentazo. ¿A qué yo me puedo referir cuando yo, o qué puede interpretar usted, qué puede deducir usted cuando ve esta imagen, ¿no? Que dice ochentazo? ¿Qué puede significar? Que es para recordar los tiempos de 1980 y eso, yo creo que puede demostrar esa imagen. Maravilloso. Eso es para recordar. O sea, es decir, si yo quiero hacer un ochentazo, ya, por ejemplo, hoy día, bueno, no se puede, ya, pero supongamos que se pudiera, ya, yo quiero hacer una fiesta de los 80, es simplemente lo que tú me acabas de decir, para recordar, ya, y es lo mismo que ocurre en las películas, es lo mismo que ocurre en los tiempos, ya, perdón, ocurre en las películas y ocurre en los cuentos. Entonces, por ejemplo, siempre va a seguir el orden lineal, es decir, hay un inicio, hay un desarrollo y hay un cierre. Todo esto está en la guía. Entonces, cuando yo estoy hablando de una situación inicial, es cuando, por ejemplo, se presentan los personajes de la historia, ya estos son los personajes que van a actuar en la historia, en el cuento, en el microcuento, en la novela, ya, y se presenta el tiempo y el contexto en que transcurre la historia. Cuando yo hablo del contexto, entonces eso quiere decir el lugar en donde se va a desarrollar los acontecimientos. Luego de esa situación inicial, ya en donde se están presentando los personajes, el tiempo, el contexto, viene el conflicto. El conflicto también se le puede conocer como el nudo, ya, pero viene el conflicto. ¿Y qué es lo que significa el conflicto, chiquillo? El conflicto significa de que hay una situación, ya, que produce un quiebre en el orden inicial, es decir, cuando está todo tranquilo, cuando hay paz y tranquilidad, y viene un conflicto que viene a romper con esa paz, con esa tranquilidad, y eso es lo que significa el conflicto. Por lo tanto, este conflicto no deja indiferente a ningún personaje de la historia, sino que al contrario, empieza a provocar distintas reacciones en los personajes. Entonces, si tuviésemos que experimentar algún problema, en este minuto nadie sería indiferente, sino que al contrario, ¿ya? Todos reaccionarían, ¿bien? Entonces, eso empieza a provocar distintas reacciones de los personajes, desencadenando las principales acciones de la historia. Luego viene
de la situación inicial del conflicto, en donde se presenta el problema, ¿ya? Viene el desarrollo de la historia, que implica en que se narran las reacciones de los personajes, y las nuevas situaciones que dan a partir del, y las nuevas situaciones que se dan a partir del nuevo conflicto, es decir, en el desarrollo se empieza a, valga la redundancia, a desarrollar el conflicto, se empiezan a producir, por ejemplo, las distintas reacciones de los personajes, empiezan a darse a conocer qué es lo que ocurre, qué es lo que empieza a ocurrir, ¿ya? Y en el fondo, cuáles son las acciones de los personajes, cómo piensan, y cómo se piensa en el fondo también resolver el conflicto que se está llevando a cabo, ¿ya? El conflicto que se está llevando a cabo, para luego ver un desenlace. Y ese desenlace en el fondo tiene que ver cómo se resuelve el conflicto, o lo que tiene que ver con la resolución del conflicto, y el conflicto, al estar resuelto, va a desencadenar un nuevo orden. O sea, es decir, las cosas ya no son como antes, si bien es cierto, ya no tenemos un problema, ya no hay un conflicto que nos esté atentando, ¿ya? Las cosas ya no son como antes, y eso significa de que se establece un nuevo orden. ¿Ya? Entonces, eso es el orden lineal cuando yo, con respecto al tiempo narrativo, un orden lineal, cuando hay un inicio, hay un desarrollo y hay un cierre, que es lo mismo que esto, que hay una situación inicial donde se presentan los personajes, se presenta el tiempo, ¿ya? Y el contexto, hay un nudo, ¿cierto? Hay un conflicto en donde hay una situación que produce un quiebre en el orden inicial, hay un problema en el cual los personajes, ¿cierto? Se enfrentan y nosotros los lectores también, ¿ya? Ya hay un desarrollo en donde se están narrando, ¿cierto? Las acciones, los acontecimientos ligados a ese conflicto, donde se narran las reacciones, ¿cierto? De los personajes en torno a ese problema que se está llevando a cabo, y las nuevas situaciones que se dan a partir de ese conflicto, para luego llevar a cabo, ¿cierto? Un desenlace, ¿cierto? Un cierre, que tiene que ver con la resolución del conflicto para poder establecer un nuevo orden. Entonces, por ejemplo, si lo tuviésemos que aplicar en ay, espérate, ahí está, si lo tuviésemos que aplicar en este, ¿qué diríamos? Voy a leer el cuento, ya, perdón, el microcuento, a ver si podemos aplicar lo anteriormente, lo que acabo de explicar. Dice, las sirenas hechizan a todos los hombres que se acercan a ellas. Quien acerque su nave sin saberlo y escucha la voz de las sirenas ya nunca se verá rodeado de su esposa y tiernos hijos, llenos de alegría porque ha vuelto a casa. Antes bien lo hechizan estas con su sonoro canto, sentadas en un prado donde las rodea un gran montón de huesos humanos putrefactos, cubiertos de piel seca. Odiseo, haz pasar de largo la nave, y derritiendo cera agradable como la miel, unta los oídos de tus compañeros para que ninguno de ellos las escuche. En cambio tú, si quieres oírlas, haz que te amarren de pies y manos firmes junto al mástil, que sujeten a esta las amarras, que sujeten a este las amarras, para que escuches complacido la voz de las dos sirenas y así suplicas a tus compañeros o los ordenas que te desaten, que ellos te sujeten todavía con más cuerda. Bien, más o menos se entiende, la narración es un poco compleja, ¿ya? Pero esto ya para ir cerrando la clase de hoy día, porque no vamos a alcanzar a verlo todo. ¿Cuál sería la situación inicial, el conflicto, el desarrollo y el cierre en ese microcuento? Doy ahí unos minutos. ¿Cuál sería? Profe, el Dígame. inicio sería donde presenta a la sirena, a la esposa y a los tiernos hijos. Ok. Ya, y también, por ejemplo, a Odiseo, ¿cierto? Porque en el fondo, Sí. claro, como muy bien tú me estabas diciendo, tiene que ver con eso, con la presentación de los personajes, el contexto, qué es lo que ocurre, qué es lo que está ocurriendo alrededor. Bien estimado. Eso podría ser, ¿cierto?, una situación inicial. ¿Cuál podría ser el conflicto o el nudo, por ejemplo, que nosotros podemos visualizar ahí, entendiendo lo que el conflicto tiene que ver con esta situación que produce un quiebre en el orden inicial, en donde se rompe, ¿cierto?, esta armonía, en donde, por ejemplo, los personajes se preocupan de algo, ya tienen que luchar contra alguien o contra algo. ¿Cuál podría ser el conflicto ahí?
¿Cuál Yo es el creo que el conflicto sería que las sirenas hechizan a las personas con su sonoro canto. Ok, ¿y cuál es la consecuencia de eso? Bien, porque está bien, bien. ¿Y cuál vendría siendo la consecuencia del hechizo a partir del canto? Porque también es parte, porque lo que tú acabas de decir está bien como conflicto, fantástico. Pero entendiendo también que todo conflicto va a llevar una consecuencia. ¿Cuál sería la consecuencia de que los hombres se dejen llevar por el canto de las sirenas? Que ellos van a morir. Esa es la consecuencia. Por lo tanto, el conflicto no es tan solamente que me hechicen, sino de que también yo corro el riesgo de morir porque me pueden comer, etc. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cuál es el desarrollo de la historia? Ese es el conflicto, fantástico. ¿Cómo se desarrolla la historia? Es decir, ¿cuáles son las reacciones de los personajes? ¿Qué hacen los personajes? ¿Qué dicen? ¿Qué no dicen? ¿Qué hacen? ¿Qué no hacen? ¿Qué quieren hacer? ¿Qué no quieren hacer? ¿Cuál es el desarrollo ahí? Para poder enfrentar el conflicto. ¿Cuál es el desarrollo? Aparece aquí, dice, Odiseo, haz pasar de largo la nave, y derritiendo ser agradable como la miel, unta los oídos de tus compañeros para que ninguno de ellos las escuche. En cambio tú, si quieres oírlas, haz que te amarren de pies y manos, firme junto al mástil, para que escuches complacido la voz de las dos sirenas, y si suplica a tus compañeros o le ordenas que te desaten, que ellos te sujeten todavía con más cuerda. ¿Bien? Y eso vendría siendo, en parte, lo que tiene que ver con el desarrollo. ¿Ya? Donde hay un conflicto y hay un desarrollo, entonces ahí tiene que ver un poco con, están pidiendo a Odiseo que pase de largo porque va a ocurrir esto, va a ocurrir lo otro, que si tú quieres escuchar la voz de la sirena, escúchalas, pero bajo ciertas condiciones. ¿Y cuál es el desenlace de la historia? ¿Cómo se resuelve el conflicto? ¿Y cuál es el nuevo orden que se establece en la historia? Esto ya para finalizar. ¿Cómo se resuelve el conflicto? Más o menos. Profe, el conflicto se resolvería haciendo como lo mismo que pasó en el desarrollo, de que si tú no la quieres escuchar, que te tapes los oídos, pero si tú la quieres escuchar, que te aprontes a las consecuencias. Exactamente. Tienes dos finales que puedes optar. O la ignoras o las escuchas. ¿Ya? Y eso tiene que ver un poco también, ¿cierto?, con dos tipos de desenlaces o dos formas en cómo yo puedo resolver el conflicto. Bien, esto tiene que ver un poco, chiquillo, gracias por la participación, estimado. Esto tiene que ver con el tiempo narrativo, cuando las historias siguen un orden inicial. ¿Esto qué quiere decir? Cuando las historias siguen un inicio, un desarrollo y un cierre. Bien, pero las historias, y eso es lo que vamos a ver el día de mañana, ya, y en parte también en lo que estábamos viendo en los videos, las historias no siempre siguen este mismo orden, ya, o sea, es decir, las historias no parten necesariamente con una situación inicial, sino que hay historias que parten directamente con el desarrollo de un conflicto, ya. Por ejemplo, en el caso del video que estábamos viendo sobre Soy Leyenda, el video que nosotros vimos parte con un conflicto en donde la pandemia ya estaba desatada, ¿ya? Y lo que estaba ocurriendo ahí en el fondo es que estaban evacuando la ciudad, ¿sí? Entonces, si hubiese sido, si ese video hubiese seguido, por ejemplo, un orden lineal, hubiésemos sabido, por ejemplo, en cómo se inició la pandemia en el video, cuáles fueron las causas, qué ocurrió, ¿ya? Pero no fue así, ¿ya? Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que las historias no siempre siguen un orden inicial. Entonces, no siempre siguen ese orden de inicio, de desarrollo, de cierre, sino que al contrario, se empieza a desordenar en donde este orden inicial que yo estoy mostrando en pantalla se rompe. Entonces a veces las historias parten netamente ya contándonos el conflicto, incluso hay historias que parten mostrándonos el desenlace, ¿bien? Hay historias que parten con el desarrollo, como hay historias también que parten, ¿cierto?, con la situación inicial. Lo que nosotros vamos a ver mañana, precisamente tiene que ver con eso, ¿ya? En donde nosotros vamos a revisar el concepto de anacronías temporal, ya. Mañana entonces vamos a ver eso. Vamos a ver el concepto de flashback, vamos a ver el concepto de raconto,
vamos a ver el concepto de flash forward, ya que tiene que ver un poco con todos estos saltos narrativos que en el fondo vienen a romper, ¿cierto? Con la estructura narrativa. ¿Dudas, consultas, chiquillos? Lo que vimos el día de hoy era bien sencillo, bien fácil, pero mañana tal vez vamos a complementar un poco lo que estábamos viendo el día de hoy. Bien, ninguna duda. Fantástico. Si hubiese alguna duda, alguna consulta, por supuesto me la tiene que decir, ¿ya? Para poder yo detenerme en un punto en particular, ¿ya? Si no hay ninguna duda o una consulta,